Bueno, muy buenos días. Es un gusto tenerlos a todos conectados el día de hoy. Hoy tenemos un evento que desarrollaremos durante aproximadamente hora y media. Este será sobre la ciberseguridad sencilla para proteger lo crítico. Es un evento patrocinado por uno de nuestros socios, GMB, y es realizado por APD Colombia. Con el ánimo de que fluyamos muy bien durante este encuentro, les pedimos que durante las ponencias estemos con las cámaras y micrófonos. Cuando tengan interés en enviarnos o hacernos alguna pregunta, el chat en Teams está habilitado para que por allí nos lo puedan compartir. O si no, al finalizar las ponencias, les podemos dar la palabra de manera de abrir de nuevo el micrófono. Mi nombre es María Fernanda Salazar. Yo soy la directora comercial para APD Colombia. APD es la Asociación para el Progreso de la Dirección y nos dedicamos a hacer networking a través de eventos, actualizaciones y formaciones que durante el año realizamos con nuestros miembros y socios. Tenemos diferentes programas que durante las semanas vamos realizando. Entre ellos, tenemos formaciones como las que hoy también estamos ofreciendo sobre habilidades gerenciales que darán inicio esta tarde. Tendremos también una formación en comunicación efectiva y asertiva la próxima semana y otros encuentros similares al que tenemos el día de hoy, patrocinado por otro de nuestros socios. Entonces, con el ánimo de continuar y darle la bienvenida a nuestro socio GMB, invito a Oscar Gaspar, quien es el Country Manager para Colombia y el gerente para Latinoamérica en GMB. Le doy la palabra a Oscar para que nos cuentes un poco más sobre GMB y introduzcamos al tema que estaremos viendo hoy tan interesante sobre la seguridad sencilla para proteger lo crítico. Bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a pasar a presentar la empresa muy brevemente para que os hagáis una idea de quién es. ¿Vale? Y que muy tecnológico de capital privado. Tenemos más de 35 años, fuimos fundados en 1984 y tenemos una alta presencia internacional, ¿vale? Con más de 11 oficinas en el mundo y proyectos por todos los continentes. En GMB ofrecemos soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores, como podrían ser aeronáutica, banca y finanzas, espacio, defensa, sanidad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, telecomunicaciones, tecnologías de la información para administraciones públicas y grandes empresas y el tema que es ciberseguridad. En GMV nuestro objetivo es apoyar los procesos de nuestros clientes a través de soluciones tecnológicamente avanzadas, proporcionando sistemas integrados, productos y servicios especializados que cubren todo el ciclo de vida desde servicios de consultoría, ingeniería, hasta el desarrollo de software y hardware, integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones. 4 referencias que creo que nos representan son que somos número 1 a nivel mundial como proveedor de centros de control de satélites para operaciones y operadores de telecomunicaciones comerciales. Tenemos más de 300 misiones de satélite a nivel mundial a nuestra espalda. En sanidad tenemos el primer sistema a nivel mundial de planificación de radioterapia interoperatoria. Somos responsables a día de hoy de sistemas de seguridad crítica de los sistemas GNSS europeos, EGNOS y Galileo, lo que viene a ser el sustituto del GPS americano. Somos líderes de sistemas inteligentes de transporte para el sector de transporte público. Estamos en más de 65 ciudades en Europa, Asia y América.
Y tenemos productos financieros enfocados en ciberseguridad, como nuestro producto Checker, ¿vale? Que es líder a nivel mundial en ciberseguridad para la protección de cajeros automáticos. Sin más, espero que disfrutéis mucho de nuestros dos ponentes que María Fernanda va a pasar a presentar. Muchas gracias. Bueno, Óscar, gracias por esta reseña que nos das. Entonces, queremos darle la bienvenida a Javier Zubieta, quien es director de Marketing y Comunicación en Secure eSolution de GMV Innovation Solutions. Javier es licenciado en Informática por la Universidad Politécnico de Madrid y director de Seguridad Privada por la Secretaría de Estado de Seguridad de España. Con más de 25 años de experiencia en seguridad de Secure eSolution de GMV. Como anteriormente ha sido responsable de desarrollo de negocio de ciberseguridad, director de desarrollo de negocio de seguridad y CISO de Unitronics, y en distintas responsabilidades en la firma SIA en España. Entonces, pues le damos la bienvenida a Javier, que gracias a estas oportunidades de la tecnología, tenemos el gusto de tenerlo conectado desde España y somos todo oídos contigo, Javier, para aprender mucho sobre el tema. Igualmente, nuevamente doy la recomendación antes de que inicies con tu ponencia para que todos nuestros participantes estén conectados con cámaras apagadas para que tengan un buen... E igualmente con el micrófono apagado. Estoy viendo solamente antes de que empecemos también, Javier, una mano levantada del señor William. No sé si tiene alguna consulta antes de dar inicio. Ok, entonces, Javier, adelante para que continúes. Muchas gracias María Fernanda por la introducción y AP de Colombia por haberme invitado, ¿no? a compartir con todos vosotros una ponencia que yo ya la he dado en otras ocasiones y que tiene que ver de cómo hacer entendible la ciberseguridad. Trabajo muy estrechamente con APD en España y veo que APD Colombia tienen ese toque de calidad y de profesionalidad que para mí es un auténtico placer trabajar con vosotros. Y sin más, bueno, pues yo voy al grano porque además el tiempo apremia y el tiempo es muy valioso para todos. Espero que me estéis viendo la presentación. Ahora mismo hay una portada, ¿no? de webinar de ciberseguridad en lenguaje entendible. Yo me he propuesto en este ratito el hablar un poco de ciberseguridad de otra manera. Yo lo denomino lenguaje entendible, pero vais a ver inmediatamente cuál es el espíritu de esta presentación. Y sin más, arranco. No sé si habéis escuchado un eco en el micrófono. Bueno, yo continúo adelante. Si existe algún problema con la presentación, pues me lo decís. Muy bien, bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Fijaros lo que hay aquí. ¿Perdón? Bueno, fijaros lo que hay aquí. Esto es una piscina de China. Esto es la antesala para entrar en el mar. Fijaros la cantidad de gente que hay y los flotadores que hay. Esto es en lo que en ciberseguridad denominaríamos una denegación de servicio. Directamente. Si tú quisieras entrar en esta piscina, no puedes entrar, porque está tan llena, que el servicio, que es la piscina, se te ha negado. Bueno, como China coge un poco lejos, pues yo lo que he hecho ha sido, he puesto una fotografía de algo que esté más cerca, ¿no? de nosotros. Esto es una escena de Bogotá, entiendo que es bastante más habitual. Aquí tenemos otra denegación de servicio, un atasco. Esto es una auténtica denegación de servicio. Ojo, que esto sea una denegación de servicio no significa que sea un ataque de denegación de servicio. El ataque de denegación de servicio
implica que alguien ha sido capaz de poner a todas estas personas de acuerdo, a todos estos autobuses de acuerdo, a todos estos coches de acuerdo, para que estén aquí en este momento, además impidiendo que la circulación sea fluida. Ojo, intencionalidad del ataque. Esto es bastante importante y en el resto de la presentación lo vais a ir viendo. Muy bien, aquí tenemos cámaras de seguridad. Nos sentimos seguros, ¿no? con las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad no dejan de ser un cacharrito que está conectado a Internet. Muchas veces dejado de la mano de Dios. Es lo que podríamos denominar un cacharrito tipo Internet de las cosas. Bueno, ¿por qué aparecen las cámaras de seguridad? Porque os quiero contar la anatomía de un ataque que se produjo en el año 2016, en el que alguien fue capaz de convertir a cientos de miles de cámaras de seguridad en atacantes para poder tumbar un servicio de Internet, que es un DNS, y merece la pena que veamos este ataque porque marcó un antes y un después. Lo que demostró fue lo vulnerable que está el Internet de las cosas. Muy bien, este DNS concretamente fue de la compañía DYN, D-Y-N, operaba en Estados Unidos, fue como estuvieron fuera de servicio durante varias horas, sin tocarles a ellos. Nadie atacó a Amazon, nadie atacó a Netflix, nadie atacó a Twitter, no, se atacó al DNS. ¿Y eso del DNS qué es? Bueno, seguramente muchos lo sepáis, yo no voy a estar explicándolo. Lo que sí que quiero es mostrarlo. A mí me recuerda mucho un DNS pues, a las antiguas centralitas telefónicas, en las que si tú querías conectarte con el señor Jeff Bezos de Amazon, pues lo que hacías es llamabas a la centralita y la persona que estaba detrás, normalmente eran unas señoritas, pues te conectaban directamente. Fíjate que si alguien quiere que nadie contacte con Jeff Bezos, pues lo único que hay que hacer es eliminar a todas las señoritas, es decir, a todas las telefonistas se eliminan de allí. Ok, este fue el escenario en el cual el DNS norteamericano DYN tuvo problemas. Este es el mapa de calor del momento más álgido del ataque. Tuvo toda esta repercusión en todas estas zonas. Entonces, ¿cómo se puede producir esto? Bueno, pues intentando por todos los medios conseguir una red de dispositivos IoT que se queden zombies, al estilo como hacía Michael Jackson en el vídeo del Thriller. Aparecen los zombies por allí, hacen no sé si os acordáis del vídeo, ¿no? Nadie sabe muy bien lo que está pasando y de repente aparece Michael Jackson, empieza a bailar y todos los zombies se ponen a bailar al ritmo que hace Michael Jackson. Esto se llama Command and Control en ciberseguridad. Tenemos toda una red de zombies y el que controla la situación es Michael Jackson, se pone a bailar y todos los demás se ponen a bailar en un objetivo. ¿Y ese cuál era el objetivo? Pues tumbar a DYN. ¿Pero por qué los zombies se ponen a bailar? Porque tienen vulnerabilidades. Vulnerabilidades. En el caso concreto del ataque de DYN, la inmensa mayoría de las cámaras de seguridad que tenían vulnerabilidades eran de fabricante chino Cheon-Mai. Estas eran las vulnerabilidades que presentaban esas cámaras. Había una puerta a Internet, es decir, un puerto abierto según el protocolo Universal Plug and Play, y lo peor de todo es que el usuario administrador de las cámaras, su login y su password estaba grabado a fuego en el código, y este era el login y contraseña del mismo. Así que lo único que hay que hacer es, conociendo esa vulnerabilidad, pues construir una ciberarma. Y esa ciberarma la construyeron, es decir, la programaron 3 personas con nombres y apellidos. Fueron 3 chicos, ¿no? Y lo pusieron en la Deep Web a disposición de cualquiera que la quisiera utilizar. Esa ciberarma se llamó Mirai
y hubo, no se sabe quién, porque la atribución en los ciberataques es prácticamente imposible, no se sabe quién utilizó Mirai para perpetrar el ataque contra DIN, ¿no? El final de la historia es bastante curioso, ¿no? Las tres personas que programaron la ciberarma Mirai fueron identificadas y se les detuvo, ¿no? Al mes siguiente, la empresa Oracle compró la empresa DIN. Fijaros, después del ataque, lo compraron. Esto es un dato muy relevante. Existen estudios de cómo se devalúa una compañía después de ser atacada. Hay un estudio, digamos, bastante profesional y cuantificó el ataque que tuvo Yahoo en el año 2013, y cuando Verizon compró Yahoo, el valor de Yahoo bajó un 7% debido al ataque que sufrió Yahoo en el 2013. Yo no sé por cuánto Oracle compró DIN, no lo sé, pero seguro que obtuvo una rebaja en el precio. ¿Y qué pasó con los tres chicos que hicieron Mirai? Bueno, pues los tres chicos fueron detenidos, fueron juzgados y se les perdonó la condena a cambio de colaborar con las autoridades norteamericanas. Por lo tanto, esas tres personas en este momento están trabajando para el gobierno americano. Imagino que también será para protegerles de ataques de denegación de servicio de otros países. Pero esto ya, imagino que será así, pero no lo sé. No sé si os habéis fijado muchas veces, yo lo tengo muy comprobado, que todas aquellas personas que saben de ciberseguridad no se les entiende nada. Hay muchas razones, pero yo apunto sobre todo a dos. La primera, en que los profesionales de ciberseguridad tendemos a utilizar el mensaje del miedo. Y el miedo paraliza. Así que si tú transmites un mensaje del miedo, lo más normal es que al otro lado paralices al que te lo escucha. Pero es que además de los a las 2 o 3 frases de hablar de ciberseguridad, ya aparece una palabra, un tecnicismo, que al otro lado, aquel que te escucha, pues desconecta. Porque dice, oye, esto ya no lo entiendo. Y si encima le has metido miedo, pues ya, digamos que apague, vámonos. Es decir, ha desconectado contigo y por lo tanto no se nos entiende. Yo dije en un momento en el tiempo, dije, oye, a ver, yo Javier, yo seguro que puedo hacer algo para poder mejorar, ¿no? Entonces, lo que promuevo desde entonces es lo que yo denomino la filosofía entendible, que es explicar cosas complejas digamos, de la manera más entendible posible. ¿Esto por qué? Porque merece mucho la pena entender de ciberseguridad, a todos los niveles, sobre todo en el particular, porque al menos te toca el bolsillo, es decir, puedes perder dinero, de tu dinero, del dinero que tanto te cuesta ganar, si no entiendes la ciberseguridad mínimamente, o por lo menos no te aproximas a ella. Escribí un libro, un ciberdiccionario, en el año 2015, es la que veis en la parte izquierda, y en el 2019 la segunda edición, que de lo que se trataba es de contar conceptos de ciberseguridad pues, de esta manera. Y os pongo un ejemplo. Riesgo. Yo creo que todos más o menos sabéis lo que es el riesgo, pero el riesgo se define como probabilidad por el impacto. Es así, probabilidad por impacto. ¿Probabilidad de qué? Pues de que se materialice una ciberamenaza, ¿no? Y el impacto, bueno, pues son todos los efectos dañinos, ¿no?, que te pueden ocurrir si esa ciberamenaza se materializa. Muy bien, pero esto de la probabilidad y el impacto vamos a explicarlo un poco mejor. Bueno, os cuento que mi madre, que tiene, digamos, la sana costumbre de darse paseos por Madrid, pues le gusta mucho la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es el centro de Madrid y, como os podéis imaginar, pues se expone a una amenaza, que esa amenaza es el robo. La Puerta del Sol está ahí, mi madre no la puede cambiar. Y la amenaza es el robo. Mi madre tampoco la puede cambiar. ¿Qué tiene que hacer? Gestionar este riesgo. Bueno, si ella va con el bolso, con su cremallera cerrada, y si se lo pone aquí delante, pues está disminuyendo la probabilidad de que la roben. Pero
Pero como sabemos que los ladrones son muy listos, aún así la roban. Entonces, ¿cuál es en este momento el mayor impacto que te puede ocurrir si te roban el bolso? Que te roben el teléfono móvil. Entonces, si te roban el teléfono móvil, ya de por sí ya causa un impacto, por supuesto. Pero te causará más impacto si al teléfono móvil pues no le has puesto unas medidas de seguridad básicas, como por ejemplo un PIN de entrada. Por ejemplo, muchísimas personas no tienen PIN en un teléfono. Y esa es una medida que va contra reducir el impacto. A ver, lo suyo con respecto al riesgo es reducirlo. O bien reduces en probabilidad, o bien reduces en impacto. Pero las dos cosas, las dos facetas contribuyen de la misma manera a reducir el riesgo. Cuando esto lo pasamos a ciberseguridad, reducir probabilidad implica gestionar vulnerabilidades. Y reducir impacto implica implementar medidas de ciberprotección, soluciones tecnológicas. O bien, todo lo necesario para recuperarte de un incidente. Fijaros, si de la misma manera contribuyen al riesgo, tanto la probabilidad como el impacto, es decir, las vulnerabilidades con las soluciones tecnológicas, ¿dónde creéis que las compañías se gastan el dinero? El mayor grueso de su dinero, de su presupuesto de ciberseguridad, se lo están gastando aquí, en reducir el impacto. Mi recomendación clarísima es incrementemos el presupuesto para reducir probabilidad, es decir, para gestionar vulnerabilidades. Lo siguiente que hice con la filosofía entendible fue pues, generar un grupo de LinkedIn. Este grupo de LinkedIn lo denominé Ciberseguridad Entendible. Aquí tenéis un pantallazo de este grupo la semana pasada. No sé si lo podéis ver, espero que sí. Se creó en agosto del 2016 y ahora mismo estamos en más de 1.500 miembros. De hecho, hay muchísimos miembros de Latinoamérica, muchos. La idea del grupo es preguntar y responder. En el grupo, pero esto vergüenza a preguntar, porque pensamos que van a pensar de nosotros que somos como tontos y lo mejor, y entonces, mira, me quedo calladito, ¿no? Eso no funcionó, pero hubo una cosa que sí funcionó y fue explicar conceptos de ciberseguridad con fotografías, ¿sí? Con fotografías. Yo inauguré esa sección con esta fotografía y lo denominé antivirus. No sé si el que tenga niños, o al menos en España, ha utilizado estos dos medicamentos, el paracetamol y el ibuprofeno. Bueno, pues lo coloqué en una mesa de mi casa, le saqué una fotografía, lo lancé al grupo y le dije, antivirus. A la gente le gustó y empezó a participar. Como resultado de esa participación, estáis viendo una presentación de ciberseguridad entendible. ¿Para qué puede servir esto? Porque hay muchísimas veces que tenemos que hablar con personas que no van a entender la ciberseguridad, porque no les va a interesar. Pero nosotros sí que estamos interesados en que ellos la entiendan. Y muchas veces necesitamos acudir a ejemplos de la vida real, que son ejemplos que todo el mundo entiende. Por después del antivirus empezaron a aparecer otras fotografías. La Deep Web. Aquí adivinamos que debajo de la niebla hay una ciudad entera. ¿Por qué? Porque tenemos la parte más alta de los rascacielos. Y debajo hay toda una actividad frenética, como pasa con la Deep Web. De hecho, las alcantarillas de esta ciudad es la Dark Web. Habréis visto otras analogías con la Deep Web, que es un iceberg. Perfecto. A mí también me gusta, pero mira, me gusta más esta, sobre todo por lo de las alcantarillas, es que es como más impactante. Me di cuenta que hay mucha afición de Star Wars en todas las facetas de la vida. Y en el caso de ciberseguridad, en el grupo, pues también la hubo. Y de hecho hubo como muchas situaciones acerca de cómo utilizar Star Wars para aplicar cosas de ciberseguridad. Aquí tenemos un 0B. La Estrella de la Muerte, en el episodio 4, tenía un problemón, tenía una vulnerabilidad, y además una vulnerabilidad 0D.
Skywalker, bueno, lo sabéis, ¿no? Se metió hasta el corazón de la Estrella de la Muerte y al final le disparó y la explotó. Bueno, este es otro ejemplo, por ejemplo, de Security by Design. En el caso de la Estrella de la Muerte tuvo un problema de seguridad desde el diseño, esa vulnerabilidad olvidada que la aprovechó el lado de la fuerza para destruirla. Esta fotografía generó muchísimo debate. Es un martillo rompecristales, en este caso es de un tren metropolitano de Madrid, en el que, fijaros, detrás de este cristal hay un martillo que rompe cristales. A ver, nos puede parecer más o menos obvio. Si yo quiero romper el cristal del vagón, pues tengo que utilizar este martillo, pero para poder llegar al martillo tengo que romper ese cristal. Entonces, a mí todo eso me sonaba como una especie de bucle, una cosa recursiva. Esto es lo que deja colgados los programas, los sistemas, las aplicaciones, estas recursiones infinitas. Bueno, pues hubo de todo. Esto que si era el hardening del martillo, que bueno, había un montón de debate, pero que también sobre esto se puede hablar, evidentemente. Ahora, durante la pandemia, supongo que también habrá salido el término cisne negro. Bueno, el cisne negro en ciberseguridad también se utiliza desde hace mucho tiempo y es un suceso que tiene un altísimo impacto con una bajísima probabilidad. Pues esto fue lo que le sucedió al Donald Trump en el año 2016. La elección del presidente Donald Trump, altísimo impacto, y en aquel momento había muy baja probabilidad de que así sucediera. Esta foto es para echarse a llorar. Se dejó en el grupo y se hizo la pregunta, a ver, aquí cuál es la contraseña. Claro no está, que puede ser cualquier combinación de los 4 primeros números, pero algo me dice que es 1, 2, 3, 4. Con esta fotografía se lanzó la pregunta de, ¿esto qué es? ¿Resistencia o resiliencia? Bueno, pues hay una respuesta, digamos, bastante elegante que fue la que se dio. Y es, la camisa es resistente y la persona es resiliente. Resiliente. ¿Dónde está, digamos, la explicación? Pues, ¿qué puede pasar cuando esta persona se quita la camisa, ¿no? Vuelve a la normalidad, y además, inmediatamente. Esta fotografía la sacó un amigo mío que estaba conmigo en Shanghái, en China. Esto es un phishing. Fijaros que aquí lo que nos muestra es un restaurante de comida rápida que es una imitación del Kentucky Fried Chicken. Incluso tiene hasta el coronel Sanders aquí a la izquierda. Bueno, es una estampa, la verdad, que bastante graciosa. Aquí, ¿qué pasa? Que como entres en este restaurante, porque picas, te crees que es el Kentucky Fried Chicken y picas, pues da gastroenteritis, ¿no? Porque, claro, aquí tienes el cebo y luego picas y encima te llevas un problema, ¿no? En este caso, la gastroenteritis. Muy bien, este es un phishing de un poco de risa, pero este no lo es. A este le ocurrió Endesa. Endesa es una de las compañías eléctricas más importantes de España. Este es un phishing bueno, muy, muy, muy bueno. Es un correo electrónico enviado digamos, masivamente. Hay bastante probabilidad de que aquel que lo recibe sea cliente de Endesa. Está muy bien escrito, muy bien formateado y te dice que te va a cobrar 985 euros en tu próxima factura. A ti todo esto te pilla desprevenido o te pilla no se sabe cómo y acabas pinchando en consulta tu factura. En el momento en el que sucede eso, pues ya te has convertido, tu ordenador o tu teléfono móvil se ha convertido en un zombie de los de Michael Jackson. A la espera de que aparezca Michael y que dé órdenes para que ejecute cosas que tú ni siquiera eres consciente de ello. Este fue un phishing de los buenos, cualquiera hubiera podido caer, cualquiera. Porque fijaros,
¿Vosotros creéis que Endesa, esta compañía que sufrió el phishing, no tiene un arsenal de soluciones de ciberseguridad? Lleva muchos años implementando ciberseguridad, pero siempre sucede que hay un próximo ataque, un siguiente ataque. El ataque se va a producir y te puede pillar. Es que, ¿qué sucede? Que cuando nos atacan, nos llevamos todas las manos a la cabeza. ¿Pero cómo ha podido pasar? Es que, ya sé, es que no invierto en ciberseguridad suficiente, es que me he relajado. No, señores, no es eso. Evidentemente, hay que tener unas buenas medidas de ciberseguridad, pero también hay que asumir que vas a ser víctima del próximo ciberataque. Fijaros en este titular que ocurrió en el año 2018. Son dos titulares, a cual más sensacionalista, en el que dice que el Banco de España ha sufrido un ciberataque. Bueno, pues el Banco de España, ¿cómo no va a poder estar protegido el Banco de España contra los malos? Fijaros, estamos dudando del Banco de España, pero no estamos... nadie se pregunta, oye, ¿y en cuánto tiempo el Banco de España se recuperó de esto? ¿O cuál ha sido el impacto que ha tenido este ataque? Porque a lo mejor fue mínimo, de hecho fue mínimo. Salieron los medios de comunicación, pero fue mínimo. Pero nuestro primer pensamiento es, ya está, ya me he relajado. Es como si los buenos, el lado del bien, tuviera que soportar la duda y la crítica en el momento en el que se le ataca. ¿Por qué no pensamos lo mismo con esta estampa? Esto es, en este caso es la calle Serrano de Madrid. La calle Serrano de Madrid se puede denominar como la milla de oro de los comercios. Esto es una joyería de lujo. Y aquí tenemos, pues, lo que en España llamamos un alunicero. Es un coche empotrando, chocándose contra el escaparate y se lleva todas las días. Aquí, ¿cuál es la primera impresión? ¡Qué bestias! Estos ladrones son unos bestias. A que nadie piensa que es que la joyería no tenía las medidas de seguridad adecuadas. No. Así que esto tenemos que ser capaces de revertirlo. Esto es uno de los pensamientos, digamos, más perjudiciales que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad. Porque siempre estamos con lo que yo llamo el síndrome del Tom y Jerry, ¿no? Parece que uno siempre es más listo que el otro. Y siempre va detrás, el bueno siempre va detrás del malo. Es verdad, el bueno siempre va detrás del malo. Eso es así. Entonces, el futuro de la ciberseguridad es muy ambicioso hablar del futuro, pero una de las cosas que tenemos que ser capaces de mejorar es la anticipación. Cuanto más mejoremos en anticipación, menos vamos a estar corriendo detrás del malo. Y segundo, como sabemos que vamos a tener ataques, nos debemos recuperar lo antes posible, es decir, hacia la resiliencia. Ahí también tenemos que dar un gran paso. A mí me parecen retos apasionantes, aunque creo que nuestra generación todavía tiene mucho que aprender. Y yo particularmente creo que quienes la van a resolver, la siguiente generación. Este equipo de ninjas, en la cual yo siempre animo a que todas aquellas personas que estén en edad de estudiar, estudien ciberseguridad, que se capaciten en una carrera técnica o bien en estudios o que sean autodidactas que se dediquen a ciberseguridad, porque es un campo realmente apasionante y en el cual hay mucho que decir. Pues muchísimas gracias por haber atendido a mi ponencia. Espero que les haya resultado interesante. Y no sé, María Fernanda, si ya doy paso a Carlos o yo por lo pronto voy a dejar de compartir mi escritorio y doy ya el control al resto de mis compañeros. Muchísimas gracias. Javier, a ti mil gracias. Muy interesante lo que nos recomiendas y nos indicas. Interesantísimo el grupo que tienes hoy creado y que ya tienes bastantes seguidores. Y adicionalmente ese libro que tienes para aprender ciberseguridad de manera sencilla, nos tienes que dejar la información porque está muy interesante poderlo adquirir. Pues, invito a todos los asistentes a que se unan al grupo, que es un grupo que es abierto, al igual que me busquen en LinkedIn y que me inviten a conectar y a partir de ahí podremos mantener un contacto mucho más estrecho acerca de esto de convertir la ciberseguridad en algo entendible. Sí, muy importante porque a veces se nos complica y nos explican de manera muy difícil, entonces muy interesante poder seguirte
para hacerlo de una manera más sencilla, algo que es tan importante para todos. Muchas gracias. Gracias, Javier. La idea es que al final vamos juntas. Entonces, voy a presentar a nuestro excelente y siguiente ponente que nos acompaña hoy. Es el señor Carlos Castañeda. Él es doctor en informática y telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Denme un minuto que tengo aquí un ingreso de un par de personas y me está tapando la pantallita. Bueno, Carlos actualmente es Business Partner y de desarrollo en GMV Innovation Solution y es profesor e investigador de la Escuela Superior de Guerra en el máster de ciberseguridad y ciberdefensa. Entonces, Carlos, damos la bienvenida para que con tu ponencia enriquezcas toda esta información que hoy estamos anuentes a recibir de parte tuya y de todo el equipo de GMB. Bienvenido. María, muchas gracias por la invitación y al igual que Javier y Oscar al principio, dar las gracias a APD por organizar este evento y como te digo, la ciberseguridad para mí personalmente es una cosa que me apasiona. Llevo toda una vida trabajando en ciberseguridad, 25 años, pues desde chiquito. Bueno, no soy muy alto, entonces siempre seré chiquito. Entonces, es un tema que realmente apasiona. Y coincidimos con Javier cuando construimos esta propuesta de presentación de cómo hacer algo que día a día estamos viviendo y personalmente estoy observando desde la vida empresarial que hago y desarrollo en GMV y en la vida académica que desarrollo como investigador en la Escuela Superior de Guerra o en el Comando Conjunto Cibernético de Colombia. Ver cómo, aunque parece que es algo obvio, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener una actividad responsable, las personas del común no tienen ese entendimiento y por ende son las personas, los ciudadanos, las personas más vulnerables a ser atacadas, ¿no? Obviamente la ciberseguridad, y ya para dar el inicio a la charla digamos, conectar hacerlo lo que es, la ciberseguridad sea entendible y sencilla para realmente entender el desafío que se tiene al enfrentarse a lo que llamamos los chicos malos, ¿no? A esos hackers, que no todos son malos, connotaciones, unos que realmente trabajan bajo la ley y son la gente que trabaja en nuestros servicios dentro de GMV o en otras organizaciones, pero hay otros que se dedican a hacer fechorías, ¿no? A hacer cosas que no son debidas y utilizan esas habilidades que tienen de conocimientos informáticos para poder desarrollar sus robos, ¿no? Y quería empezar un poco retomando la charla de Javier, y es que todo lo que hacemos en ciberseguridad es basado en medir el riesgo y medir esa probabilidad de ocurrencia que suceda, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender, y para las personas que nos acompañan en la charla, es que la ciberseguridad no es algo deseable, no es algo que probablemente quiero anhelar como persona, como organización, sino que tengo que tenerla interiorizada en mi plan, bien sea como yo debo utilizarla dentro de mi día a día, dentro de mi computador, mi ordenador, o en las organizaciones, independiente cuál sea el tamaño. Y hay un dato muy interesante que lo vengo repitiendo en las charlas que doy porque es muy diciente, y es un informe, un estudio que hizo la policía, el Comando Cibernético de la Policía. Dice el 60% de las compañías que en Colombia son susceptibles a un ataque
los próximos 6 meses no va a sobrevivir. Eso es muy diciente, porque probablemente muchas veces uno puede decir, yo no tengo dinero, tengo datos muy importantes, pues si me roban, pues no va a pasar nada en mi organización, ¿no? Y eso está cambiando, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tema de la transformación digital, y ahí es un tema que inicio con ello. ¿Y qué es la transformación digital, no? Es la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar los procesos que yo pueda tener dentro de una organización. Por ejemplo, la utilización de la nube, utilización de Big Data, etcétera. Y la ciberseguridad es un apalancador, un habilitador de ese contexto de transformación. ¿Qué significa eso? Que ya la ciberseguridad no es algo que yo le voy a poner, por ejemplo, pensemos en la puerta en la cual yo pongo más llaves y aseguro la entrada y salida de mi apartamento. La ciberseguridad te va a ayudar a generar muchos cambios en dirección de mejorar tu negocio, ¿vale? Entonces, tenemos que entender de manera, o sea, cualquier persona de cualquier nivel dentro de una jerarquía de una organización debe entender qué es la ciberseguridad, cómo debo de manera responsable moverme dentro de la red para que esa acción de un tercero que quiere vulnerar mi información no exponga la totalidad de mi organización, ¿no? Entonces, el empezar con esta imagen que ustedes pueden estar viendo es que la seguridad no pelea con nadie, la ciberseguridad no pelea con nadie. Básicamente es un habilitador, ayuda a potenciar todas las características que pueda tener tecnológicas de una organización para poder llegar a ese próximo nivel, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el modo de pensar, llevar a las organizaciones a que se mueven a través de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entrando un poco y entendiendo lo que decía al inicio Javier, hablar de algo sencillo no necesariamente quiere decir que sea fácil, ¿sí? Desafortunadamente la ciberseguridad, los campos y los dominios de donde se trabaja son muy amplios, muy amplios. No solamente es aquella persona que dentro de su ordenador desarrolla una acción de protección o utiliza una tecnología en particular, sino que tras de ello hay gobierno de ciberseguridad, hay operaciones, hay muchos elementos que probablemente las personas no logran observar, y construir una estrategia de ciberseguridad es muy difícil y tiene que ser dada a largo plazo. Claro que es como si una organización piensa, voy a instalar una nueva fábrica. Eso implica muchos elementos que de alguna manera tienen que orquestarse de manera correcta para que se pueda dar ese servicio en esa seguridad. Es algo muy claro, ¿no? La ciberseguridad no solamente es darle un enter o conseguir que no se conecte un elemento, etcétera. No quiero entrar en tecnicismos. Implica que tengamos profesionales y personas que tengan saber. Ahora bien, la ciberseguridad se apalanca en tres pilares muy importantes, que son personas, herramientas y procesos, ¿no? Y ahí es donde por eso es que las personas, para nosotros, o por lo menos para mí, siempre en las charlas que puedo dar de ciberseguridad, invito a que se involucren en el tema de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad no solamente es todo ese conocimiento tecnológico, sino un correcto actuar dentro de ese mundo tecnológico, ¿no? Es como esa higiene que yo debo hacer, o sea, así como yo tengo mi cepillo de dientes, mi crema dental y me da listo para poder ir a trabajar, pues la ciberseguridad tiene que ser algo similar, ¿no? Es unas buenas prácticas para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esa complejidad hay un ecosistema de, no sé, de vendedores, de productores de servicios de ciberseguridad, etcétera. Y este es a veces lo presentamos y genera ese impacto que puede darse en cualquier persona que puede decir, ¿y esos son todos los fabricantes de ciberseguridad? Sí. ¿En qué ámbitos? En todos los ámbitos que era en el anterior slide, donde yo debo, si yo soy, por ejemplo, un responsable de la información de una organización, tengo que orquestar para que
mi organización esté protegida. Y es que la ciberseguridad, así como la administración de empresas, nace muchas teorías a través de teorías militares, de estrategia, de movimiento. La ciberseguridad es una ciencia también muy cercana a eso. Hay que crear una estrategia para que con lo que yo tenga, porque pues los recursos son limitados, pueda yo organizar y proteger el bien último más importante y que se denomina el petróleo del siglo XXI, ¿no? Es la información. Y no es la información meramente de patentes, etcétera, sino también la información personal que pueda yo tener de terceras personas, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un mecanismo que me proteja y tengo que encontrar aquellos aliados que me puedan dar un mecanismo o un servicio o una tecnología que con toda esa estrategia que yo visualizo, proteja yo las redes donde mis usuarios están trabajando. Ahora, ya entendemos que los usuarios están totalmente deslocalizados, la transformación digital obligada, si uno encuentra esos memes, esas encuestas, donde dice cuál fue el habilitador de la transformación digital, pues ya vemos que es el COVID, y se avanzó en lo que se avanzó en 3 años, lo hemos hecho casi en 3 o 4 meses de pandemia, ¿no? Entonces, esta complejidad y estas diferentes áreas hay que orquestarlas de alguna manera para que realmente pueda yo llegar y minimizar ese riesgo, ¿no? Minimizar la ocurrencia o la probabilidad de suceso de alguna cosa. Y es que no hay sistema seguro, y eso es una muletilla que las personas de ciberseguridad empezamos a acotar en nuestras charlas, y es decirle realmente es que los sistemas no son 100% seguros, sino tenemos que tener un plan de recuperación, un plan de acción, un plan de protección para que esa probabilidad sea muy baja. Obviamente es como cuando uno habla de un avión, todos sabemos que es el sistema de transporte más seguro, pero hay una probabilidad, aunque pequeña, probable que se pueda dar. Entonces, el ransomware es, y quería mostrar con esta imagen, es que han sucedido muchas cosas dentro del tiempo de pandemia, y es algo que son información, noticias que he tomado desde hace 3 meses que sucedió el tema de la pandemia, y es el tiempo en que se han sucedido el mayor número o el aumento de actividades fraudulentas por atacantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un ransomware que se distribuyó, por ejemplo, en Banco de Chile, donde las sucursales tuvieron que cerrar, ¿ok? Eso fue en Chile. Tenemos, para las personas que tenemos relojes Garmin, un ataque también de ransomware, y todos los sistemas tuvieron que parar por 5 días. Entonces, eso quiere decir que lo que estamos viendo de ciberseguridad hay que tenerlo, que están sucediendo muchas cosas, que no es fácil ese tema, y debemos de alguna manera entender qué es lo que nos puede traer una situación de riesgo dentro de una organización basado en un ataque que podamos tener, ¿no? Y es que precisamente ayer consultaba unos datos sobre un informe sobre los países donde ha sucedido el mayor número de omisos, y no sé si Italia, México y España, o sea que hemos aumentado el número son las geografías más atacadas, ¿no? Y esto, digamos, en la parte izquierda es el número total de ataques, cual fuese que sean, y en la izquierda es el número de ataques de porcentaje de organizaciones que han sido afectadas por ransomware, ¿no? Entonces, el ransomware es uno de los, de pronto no lo he dicho, es uno de los ataques mayormente o más de moda, y es prácticamente un secuestro en toda regla, ¿no? ¿Qué es un secuestro? Es, de alguna manera, ha llegado un correo fraudulento, el phishing que hablábamos antes, y ese phishing lo abrimos sin querer, y sin querer propagamos un programita que empieza a encriptar toda la información de mi computador, y cuando finaliza me da un mensaje que me dice, hey, me tienes que pagar este dinero para que te devuelva tu información, y si no, la vas a perder. Entonces,
ese tipo de cosas son tan naturales en este momento y, al igual que en la vida real, pues se recomienda no pagar porque la probabilidad de que te devuelvan los datos son mínimas o son bajas, que vas a estar tratando es de aumentar la industria como tal, ¿no? Ahí es donde vemos que este tipo de cosas van incrementándose y tenemos que tener control sobre ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, digamos que todo ese panorama que vemos allí, digamos que de pronto los gerentes de ciberseguridad tienen que tener alguna luz, digamos, en el horizonte para poder orquestar ese tipo de cosas, ¿no? Orquestar una ciberseguridad sencilla, entre comillas, para habilitar el negocio y la operación como tal de las organizaciones, ¿no? Y ahí es donde, en este caso particularmente, y hablando de nuestra organización, GMV, es una organización que, como lo comentaba al principio de la charla, Oscar, somos una organización que está muy orientada a actividades críticas. Nuestro ADN viene de proteger los sistemas satelitales de la Agencia Espacial Europea y estamos con un conocimiento muy alto en temas de ciberseguridad y tenemos esa oportunidad de poder ayudar a crear esas estrategias para que organizaciones de cualquier tamaño puedan tener una ciberseguridad realmente alineada a su negocio, ¿no? Entonces, tenemos una gran experiencia en operaciones, tenemos un ADN muy alto en ciberseguridad y un ADN en innovación. Hemos hecho desarrollos muy, muy importantes para las misiones espaciales y que esa misma tecnología y esas personas, que es lo más valioso que tenemos en GMV, son las mismas que nos ayudan a desarrollar esas actividades de protección en temas de ciberseguridad y son capaces de orquestar y organizar ese andamiaje que puede ser, que vemos desde el principio complejo, en una realidad compleja, algo que puede lograr ser fácil para una organización y que esa organización pueda direccionar sus estrategias al negocio y no distraerse en temas como son la ciberseguridad, ¿no? Ese habilitador que hablamos del principio de esa transformación digital, ¿no? Entonces, GMV pues, es una compañía de 35 años que trabaja en proyectos como la geolocalización basada en... Hay diferentes modelos de geolocalización, una de ellas es la americana y la otra es la europea, entre ellas la de Galileo. Trabajamos en esas misiones críticas de orquestación de ciberseguridad dentro del ámbito digamos, de este tipo de organizaciones, pero que es trasladable perfectamente a organizaciones colombianas que tengan necesidades muy, muy particulares y que nosotros desde nuestra visión tecnológica podemos llevarles a organizar ese que puede ser la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, en esa innovación, en ese ADN que les comento, estamos trabajando, ingenieros están trabajando en nosotros para la nueva generación de vehículos autónomos, ¿no? Todo lo que tiene que ver la programación, toda la comunicación referencial, todo ese tipo de cosas están cayendo dentro de el grupo de ingenieros dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros mostramos digamos, esas habilidades que probablemente en muchas organizaciones pueden decir, me llama la atención, debo pensar fuera de la caja y decir, hombre, probablemente algo que yo veo que es tan difícil y no encuentro ayuda, probablemente pueda encontrar un partner que me pueda soportar y ayudar en este camino que puede ser un poco difícil a priori, ¿no? Entonces, ahí es donde, y ya yendo un poco más a la necesidad propia de la realidad que tiene cada organización, los responsables de ciberseguridad y los digamos, de la gestión de la organización, están los CISOs, o sea, el Chief Information Security Officer, el Chief Information Officer y obviamente el CEO, ¿no? Cada uno tiene una necesidad, cada uno tiene una misión dentro de la organización y necesita suplir eso para que a sus diferentes stakeholders, a diferentes partes interesadas, pueda reportar y mantener la organización. Todos sabemos que el principal hito es proteger la información, ¿no? Entonces, al CISO tiene esas inquietudes que, por ejemplo, puede ser, ¿cuál es el panorama de las amenazas? ¿Quién en ese mapa de donde mi organización se mueve, cómo yo puedo proteger? ¿Cómo creo ese mapa de protección? ¿Quién está hablando de mí? ¿Quién está amenazándome? Y es que realmente
el entorno de la ciberseguridad se vuelve mucho más amplio, ya no estamos hablando de esa red protegida, el castillo que está protegido por esa barrera, sino que ya se difumina esas fronteras. Lo vemos ahora en la transformación digital por el COVID. Ya tenemos personas que están sentadas en casa, trabajando, que utilizan hasta el computador de casa para conectarse a las redes corporativas. ¿Cómo yo protejo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo aumentan las superficies de ataque? Aquí es, por ejemplo, las conectividades, los usuarios que están utilizando dispositivos móviles. Puedo saber qué realmente son vectores de riesgo. ¿Qué pasa si estamos, y si por ejemplo yo soy una organización de referencia, soy una industria, realmente estoy utilizando las tecnologías que mis pares están utilizando, la gente, no sé, el sistema financiero, yo estoy realmente utilizando esas tecnologías que mis otros competidores, pares dentro de mi ámbito de mercado están trabajando? Son dudas que una persona, un CISO está teniendo, ¿no? Y obviamente estoy cumpliendo mis KPIs, ¿no? El Information Officer, ya es como muy, yo creo que es la pregunta por autonomacia es, ¿cómo puedo equilibrar mis inversiones y mis gastos con las necesidades de tecnología? Ese equilibrio. Realmente estoy orquestando perfectamente ese andamiaje, estoy gastando bien, estoy invirtiendo bien, estoy invirtiendo en personas, los procesos cómo están, etcétera, ¿no? Y cómo, obviamente, cómo esa ciberseguridad emerge para los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones. Realmente yo tengo cuadros de mando para mostrarles cuál es lo que está sucediendo y, obviamente, si necesito mayor información. Y por último, el SEO. ¿Cuál es la responsabilidad? No olvidemos que muchas organizaciones tienen la visión o son reguladas y tienen que reportar. Entonces, la ciberseguridad tiene que estar alineada a ese reporte, ¿no? Y si sucede un incidente, lo que les presentaba antes, lo de Garmin, ¿cómo anuncio? ¿Qué digo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le doy tranquilidad a mis clientes, etcétera? ¿Cómo trabajo con eso? Entonces, ahí la ciberseguridad es un apalancador. Y cómo establezco una línea entre la remediación y el riesgo, cómo transfiero los riesgos a terceras partes, a mis proveedores. Y por último, lo más importante, mi reputación. Las organizaciones, cuando están bajo un ataque, su reputación se ve comprometida. Lo comentaba Javier en su charla, puede reducirse hasta un 7%, 8%, 10% de su valoración. Y esto conlleva a que perfectamente pueda cerrar mi organización. Es tan grave lo que me estoy sucediendo como el COVID, como un ataque. Puedo llevar a la quiebra mi organización, ¿no? Entonces, ahí estamos mirando qué está diciendo y qué está pasando en la ciberseguridad. Hay como una ola de movimiento sobre dónde debo centrar mis recursos, dónde debo, como director de ciberseguridad, dónde debo en este momento estratégico llevar la dirección de un área de ciberseguridad. Y es, probablemente lo digo más adelante, me adelanto un poco, es basado en un marco de referencia de ciberseguridad que se llama la NIST, es centrarme en la prevención y en la detección y respuesta, ¿no? ¿Cómo debo moverme hacia allá para que, obviamente, entendiendo que no hay sistema 100% seguro, lo pueda proteger y generar esos planes de acción para que en el futuro sea una organización resiliente o ciberresiliente, ¿vale? Entonces, en ese caso, y ya un poco enlazando nosotros como organización de ciberseguridad, somos una organización que puede ayudar a las organizaciones en este movimiento que puede tener de decisión sobre cómo dar respuesta a esas inquietudes que plantea para poder dar, digamos, a las diferentes partes interesadas respuesta a lo que la ciberseguridad puede dar, ¿no? No solamente la protección, sino a, por ejemplo, las preocupaciones que tiene el SEO, que es, por ejemplo, la reputación. ¿Qué pasa si yo qué pasa, qué sucede en ese sentido? Entonces, habrán muchas organizaciones, prestadores de servicio, pero en este caso GMV es una organización de mucha experiencia, de ese carácter de innovador y ese carácter de trabajar en situaciones críticas, como puede ser trabajar con la gente
del espacio, que la información viaja retardada por las distancias que tiene que tomar decisiones con un nivel de, digamos, de delays o, digamos, de puntos negros donde tú tienes que saber, de incertidumbre, donde tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y eso es basado por la experiencia y es obviamente parte de nuestros equipos que podemos tener, ¿no? Entonces, allí, basado en esa visión del marco de referencia que les comentaba, esa migración, obviamente el marco de referencia, una identificación, una protección, una detección, una respuesta y una recuperación, donde realmente se está haciendo toda, digamos, se está metiendo esa carne al asador para darlo todo, está en la parte de detección y respuesta, ¿no? Entonces, GMV es una empresa que puede ayudar a cualquier organización, como lo decía antes, no importa el tamaño, no importa la vertical, trabajamos en sistema financiero, trabajamos en industria, trabajamos en el espacio, trabajamos en fuerzas militares en Colombia, en Europa y en otras latitudes, en organizaciones no gubernamentales, en gobiernos. Tenemos esa experiencia y ese I+D que puede ayudar a una necesidad particular. No solamente lo estándar que puede llegar a encontrar en el mercado, sino que entendemos las necesidades y realidades que tiene una organización, ¿no? Y obviamente, lo que quería comentar hoy es en esa detección y esa respuesta, que es como ese movimiento que está teniendo, digamos, las inversiones de presupuestos sobre las áreas de ciberseguridad, ¿no? Somos una organización que tiene áreas de servicios, de SOC, basadas en altos estándares, principalmente localizadas en Europa, con todas digamos, las certificaciones que se requieren, pero no, más allá de una certificación, lo que tenemos son personas con una alta cualificación y capacitación y experiencia, que entiende esto, entiende que esta complejidad hay que trasladarla de manera sencilla a cualquier cliente. O sea, no nos sirve transmitir el miedo, sino nosotros somos como lo voy a decir muy coloquialmente, como ese persona que te escucha y te da una palmada y te ayuda a entender esta situación, ¿no? Porque vuelvo y te digo, aquí en Colombia, ya que podemos hablar de eso, nos hemos sentado con muchas organizaciones a hablar sobre esto, y nos damos cuenta que todavía la ciberseguridad no se entiende y los proveedores de servicios que se pueden encontrar complejizan más la cosa, enredan más el tema y al final del cabo lo que quiere la empresa es cómo resolver y mantener siempre en funcionamiento de su organización y no enredarme con el puerto, con el firewall, con el IPS, sino ayúdame a tener una estrategia y ayúdame a operacionalizar mi servicio de ciberseguridad, ¿no? Entonces, nuestros servicios, nuestros SOC pueden ser proactivos, podemos llegar a desarrollar actividades de inteligencia, de pentesting, de intrusión, o ya entrar a una parte más reactiva en ese ámbito de protección que comentábamos, y permiten que una organización realmente empiece a ver en un ámbito total de 360 grados todo un mapa de control y gestión de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, ahí eso, por ejemplo, y vamos a ver unos casos que son muy importantes para nosotros, que pueden llegar a entender esas capacidades que tenemos, ¿no? Como le decía, nosotros somos una organización que tiene un alto componente de I+D. Eso hace que seamos totalmente diferentes de muchas empresas, pero más allá de que seamos diferentes, quiere decir que tenemos ese gusanillo que nos permite pensar fuera de la caja y buscarle soluciones a cualquier tipo de problema que encontremos en pro de mitigar esos riesgos que pueda tener una organización, ¿no? Y por ejemplo, tenemos, voy a presentar rápidamente tres servicios que tenemos nosotros. Uno de ellos es la vigilancia digital, que la marcamos en un producto nuestro que se llama Atalaya, y es todo lo que nos está sucediendo fuera de nuestro ámbito de nuestra red protegida. Y es que todos los ataques que recibimos en nuestras organizaciones se materializan muchas veces fuera de la organización. Obviamente, con alguien que está dentro, que alguna vez de manera consciente o inconsciente,
o por ese phishing que le llegó, dejó salir información. Y como les digo, es que esa información, puede que mi organización sea pequeña o sea mi información personal, para muchos dentro del ecosistema de los ciberataques tienen valor, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cómo podemos anticiparnos a ese posible ataque. Y es que efectivamente la protección de borde, los firewall, todo lo que escuchamos está bien, pero es que fuera ahí todo un mundo. O sea, es como todo lo que está fuera de mi casa, lo que tengo abajo, al lado de mi calle, yo tengo que estar pendiente que hablan de mí, porque como les decía, lo más importante, por ejemplo, para un CISO, para un CEO, es la reputación. ¿Qué tal que empiecen a hablar mal de mí, diciéndome que mi organización es fraudulenta, que eso también hay que escucharlo y puede ser materializado por un ataque? Entonces, Atalaya es una solución que ofrecemos, que monitoriza toda esa información fuera de la organización, que permite identificar acciones que me pueden predecir un posible ataque en el corto plazo. Imaginemos que hay robos de tarjetas de crédito, roban secretos industriales, o simplemente un ex empleado ha dejado filtrar contraseñas que pueden volverse el día de mañana una denegación de servicio, un ataque a mis servidores de web, ¿no? Entonces, eso hay que buscarlo en lugares ocultos dentro de la red, lo que es la red oscura, la deep web, y intentar construir una huella digital que me permita saber qué es lo que está sucediendo en mi organización y revisarla en cada momento, ¿no? Por otro lado, creo que ese es el dolor de cabeza de la mayoría de las organizaciones, y tiene que ver con la gestión de las vulnerabilidades. Y es que si no gestionamos correctamente nuestras vulnerabilidades en ese ecosistema de ciberseguridad, de control, se nos puede volver un quebradero de cabeza. Y como lo decía, traigo el ejemplo de la Guerra de las Galaxias, esa vulnerabilidad de día cero, si yo no la parcheo, si no la cubro, probablemente el día de mañana por allí es que se van a colar los atacantes. Y no solamente es que la he detectado, sino imaginemos en una organización pequeñita o una organización muy grande, cuando eso se vuelve una bola de nieve de cada mes detecto la vulnerabilidad, pero no la puedo actualizar por X o Y motivo. Entonces debo crear un programa para gestionarlo. En el mundo real eso es un quebradero de cabeza. Nosotros, como en nuestro mundo de innovación, hemos creado esta solución, y que hace mucho sentido porque le damos visibilidad a las organizaciones y le damos trazabilidad, que es lo más importante, y cuadros de mando del estado real de una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que reducir eso. Esa vulnerabilidad, ese que me abra en el bolso, pues ya lo reduzco, ¿vale? En ese mundo real, ¿no? Entonces, y por último, algo que ya es, digamos, algo también ya que transmite mucho interés, y está bien, he generado todo un programa de ciberseguridad, el más complejo que tú quieras, con todos los controles, con todo, pero alguna vez me he testeado. Es como cuando tú haces tu entrenamiento diario y dices, bueno, creo que puedo correr la media maratón, ¿no? Y esa media maratón, cuando la corro por primera vez, no llego ni a la mitad. Pues en el mundo de la ciberseguridad sucede lo mismo. Hay que testear, hay que tener planes de contingencia, pero no solamente tenerlos, sino que haberlos probado. Y ahí empiezan a existir nuevas herramientas que me van a permitir crear un mapa de una simulación de un eventual ataque. Y es lo que en el mundo de ciberseguridad es poner a los malos dentro de mi organización, para que me digan y me busquen las cosquillas, ¿no? Me digan, te va a pasar esto, pero aquí no son personas, son tecnologías que me permiten de manera no intrusiva, basada en simulación, decir, señores, el día de mañana, si los malos hubieran entrado por aquí, hubieran atacado esta clave, este servidor, y hubiera sucedido esto y esto. Realmente, en este tipo de acciones y este tipo de servicios, permitimos minimizar eso, ¿no? Digamos que allí es donde esas nuevas tecnologías, y eso es parte del ADN también de GMV, es estar a la vanguardia, resolviendo problemas, porque somos ingenieros, resolvemos problemas, y es darle una solución a ese problema que tienen las organizaciones, de saber si todo ese plan de acción y de programa de ciberseguridad realmente se alinea con la realidad. Y si realmente eventualmente sucediese algo, pues tendríamos ya la solución
para poder entender cuál puede ser el próximo vector que un atacante pueda pensar buscar dentro de mi organización, ¿no? Entonces, un poco hilando y cerrando la charla que quería darles hoy, entender que esta complejidad que la ciberseguridad inherentemente tiene, no necesariamente yo como persona o como organización la tengo que sufrir. Probablemente es mucho más sencillo que yo le dé la mano a alguien y que entre las dos nos acompañemos y podamos resolver este problema. Basado en diferentes, claro, en diferentes, no sé, estrategias y serán particulares para cada uno. Pero si esa persona que te acompaña y te lleva en ese camino tiene una visión 2 pasos adelante, probablemente ese tránsito de encontrar la mejor vía, en este caso la estrategia de ciberseguridad, va a ser mucho más sencilla y yo tendré como persona o empresa los ojos bien puestos en el objetivo propio de mi organización, en mi negocio, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones podríamos pensar en más, no creo que era el momento de hablar de eso, pero quería darles esa inquietud de cómo esa complejidad se vuelve sencilla desde la perspectiva nuestra en GMV. Ver cómo podemos transitar en estas soluciones. El portafolio nuestro es muy amplio, bastante amplio, pero este es como unas pinceladas de lo que somos capaces de hacer. Y aunque lo hagamos para empresas como BMW o para la Agencia Espacial Europea, aquí en Colombia buscamos y queremos trabajar con organizaciones de cualquier tamaño, que puedan sentir esta necesidad y que podamos hablar, sentarnos a hablar y entenderles y transmitir esa confianza que quiero transmitir a ustedes para que se familiaricen con una organización que tiene de verdad muchas ganas de hablar de esto de ciberseguridad, ¿no? O sea, yo puedo seguir aquí hablando, no me callan, pero es que de verdad apasiona lo que hacemos dentro de GMV, ¿no? De verdad, muchas gracias, de verdad. No sé si hay algunas preguntas, tanto para la charla de Javier como para la mía. Quiero darle espacio a la audiencia para que empecemos a interactuar. Gracias, Carlos. Súper interesante también lo que nos expones. Tienen una experiencia increíble ustedes, entonces realmente podemos apoyarnos pues en todo esto que ha venido también pasando y que hemos digamos, vivido y escuchado temas de ciberataques en empresas grandes, medianas, pequeñas. Y en cuanto a eso, por aquí teníamos una preguntita que nos decían y nos hacían para que nos puedan, entre tú y Javier, contestar. ¿Se ha detectado un aumento de la ciberdelincuencia y ciberataques durante la actual crisis? Puedo responder yo. Laura, Javier, que tiene aquí la... Javier, Javier. que ambos nos puedan contestar. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, lo primero que os tengo que comentar es que en GMV tenemos un equipo de monitorización de ciberamenazas, ¿no? Entonces, cuando empezó la pandemia en España, bueno, pues activamos ese servicio de monitorización para ver un poco pues, si la actividad, sobre todo, se enfocaba en el sector sanitario o no. Ese fue nuestro objetivo. Lo que hemos visto es, lo primero, que los cibercriminales siguen como siempre. Ellos van a lo suyo. Y nosotros eso lo denominamos business as usual. Así que esto es un mensaje importante porque, bueno, sobre todo para aquellas compañías que a lo mejor estén pensando en reducir presupuestos, ¿no? en lo que es la etapa post-coronavirus, pues que yo creo que es muy mala idea porque los ciberatacantes siguen a lo suyo y en bastante buena forma, ¿no? Luego también hemos visto que ha habido un aumento de ataques que son mediáticos, ¿sí? Entonces, los ataques de tipo ransomware son los que ahora mismo están más en los medios y realmente en este momento son ataques que tienen un altísimo impacto. Hay una razón para ello y es que las personas estamos mucho más vulnerables.
durante la pandemia tenemos un estado de ánimo muy cambiante y además tenemos muchas ganas de leer lo que queremos leer. Y luego tenemos mucho miedo también. Por lo tanto, un correo electrónico que aparezca por digamos, un organismo público que tenga que ver a lo mejor pues, con un expediente de regulación de empleo o bien una multa que te han puesto con esto de la pandemia, pues tú tienes mucha más propensión a hacer el clic. En el momento en el que haces el clic, ya has abierto la puerta para la infección. Esto es lo que está detrás de todos los ataques de ransomware. Eso y el poder aprovecharse de una vulnerabilidad. Entonces, yo lo que, digamos, estoy lanzando estos dos mensajes. Primero, la cibercriminalidad sigue como siempre, por lo tanto no hay que bajar la guardia. Y segundo, en los ataques ahora más mediáticos, que son los ransomwares, tienen una manera fácil de llegar y un alto impacto y además los casos que han sucedido, en el caso, por ejemplo, en España, de grandes compañías, les está costando muchísimo recuperar. Gracias, Javier. Carlos, ¿tendrías algún aporte con respecto a este tema? Pues, digamos desde la perspectiva también, como dice Javier, de GMV, en la parte de tecnología, digamos, como proveedor de servicios, efectivamente estamos viendo una evolución, ¿no? Ahora, desde lo que vemos desde Colombia, del Comando Conjunto Cibernético, de lo que vivimos de día a día, efectivamente sí. No sé, esa propensión al riesgo por toda la situación que nos conlleva tener un trabajo en casa, un cambio pues realmente, efectivamente sí ha ido en aumento el tema de los ataques, y es que el ciberatacante se tiene que reconvertir, o sea, ya, pues, no sé, por ahí estuve revisando y leyendo, y es que la ciberdelincuencia ya es una empresa, ¿no? Es toda una organización, aunque trabaje de manera deslocalizada, está utilizando las mismas técnicas que estamos utilizando los buenos, ¿no? O sea, trabajamos en home office, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que los malos se están dando cuenta que cada día es más rentable eso. Y la posibilidad de agarrarles cada día es más difícil, o sea que lo tienen, la propensión a desarrollar un delito va en dirección en que se produzca menos esa posibilidad de agarrarle, ¿no? Es como también el riesgo que ellos toman, ¿no? Hay que llevarlo a ese mundo, ¿no? Entonces, como no hay posibilidades, hay muy pocas probabilidades, o se desarrollan, el robo de información se hace de fuera de las fronteras y la posibilidad de cogerles es difícil, pues aumenta. Entonces, se están mezclando las dos cosas, ¿no? Yo como persona que asumo más riesgos, me conecto a un sitio o le doy clic porque pienso que es un mensaje para mí. Y por otro lado, el tema de la dificultad de agarrar a los malos. Pero hay un tema que sí es importante, digamos, de cara a las personas del común, es el aumento de la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Que yo te llamo y porque tengo algunos datos tuyos, por ejemplo, María Fernanda, te creo una charla. Y al final, en esa charla, yo como atacante tengo el objetivo de sacar cierta información, por ejemplo, en este caso de APD, y con eso poder hacer un ciberataque o robarte una contraseña, ¿vale? Entonces, eso también tenemos que estar, no solamente en Colombia, en otras latitudes, España, la ingeniería social es, por autonomacia, uno de los principales modelos de ataque, ¿no? De utilizar esa psicología para poder engañarte, ¿no? Es el arte del engaño, ¿no? Sí, de acuerdo. Hemos oído a muchas personas y muchas empresas que han sido víctimas por temas tan pequeños, porque obviamente nos llega un link que es alusivo a algo que estamos buscando en su momento y resulta que precisamente hace parte de estas delincuencias que tan comunes se nos están dando ahora. Bueno, voy a continuar con otras preguntas, Javier y Carlos. Ustedes me dirán con cuánto tiempo contamos, porque aquí tenemos varias preguntas para hacerles. No, por mí, abierto, de verdad me encanta. Yo igual.
Ajá, ¿no estamos ya empezando a trasnochar o no? No, todavía no, todavía no. Aquí Bueno, aquí bueno, son las 5 menos 5. bueno, pero depende, porque de pronto Javier es como, duerme temprano para levantar, uno no sabe sus hábitos, ¿no? Bueno, exacto. Miren, aquí por ejemplo tenemos una pregunta de uno de nuestros invitados de hoy y nos dice que frente a la seguridad física, ¿cuáles son los aportes de la red Team? Me imagino que se refiere al programa Teams, ¿o no? ¿O es algo diferente a Red Team? Creo ¿Puedo? entender. No, perdona, Carlos, ve tú. Sí, no, es que no quería entenderlo de la red. O sea, está team, es que no veo la pregunta. Mira, aquí está, es de Diofanor. Frente a temas de seguridad física, ¿cuáles son los aportes de la Red Team? Si quieres... Yo tengo una interpretación, me puedo lanzar a ello si lo consideréis Adelante. oportuno y María. a ver si acerto. A ver, interpreto que como un red team puede, digamos, evaluar la ciberseguridad de una instalación que tenga componentes de seguridad física, ¿no? Como por ejemplo pues, control de acceso, videocámaras, el sistema de antiincendios, etcétera, etcétera. A ver, nosotros os puedo, digamos, comentar encargos, trabajos que hemos realizado en los que bajo el concepto, al menos en España, se maneja el concepto de seguridad integral, que es la seguridad física, la ciberseguridad, y de cómo estos sistemas colaboran entre sí de cara a obtener, digamos, un nivel de seguridad en su conjunto. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho trabajos de descubrimiento de vulnerabilidades y de pentesting, es decir, lo que podría hacer un red team, pero puesto de una manera particular, a sistemas de control de acceso en edificios y a sistemas de control de acceso avanzado en centros de control. Y me estoy refiriendo con entornos de a control de horarios de personas y a control de biometría a la hora de acceder a determinadas salas protegidas. Por lo tanto, es un ejemplo, porque detrás de la seguridad física hay mucho componente hardware, software perfectamente explotable por sus vulnerabilidades. Yo, es que ya entendí la pregunta, era de los, digamos que en el mundo de la ciberseguridad, lo hablaba, están los buenos y los malos, ¿no? Los buenos se llaman los blue team, los malos son los red team. A ver, los malos en un ejercicio de simulación de ataque. Digamos que, como lo comenté un poco en la charla, aunque independientemente estén tomando un rol dentro de esa simulación, tienes que utilizarles para determinar si todo tu plan está realmente bien orquestado, ¿no? Es como el ejemplo que puse. Si tú entrenas todos los días, pues tienes que testearte en una carrera para saber si ese entrenamiento te está sirviendo. Los equipos rojos o Red Team son los encargados de atacarte o simular un ataque, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esa superficie, la superficie es todos los elementos físicos, lógicos, que probablemente puedan tener acceso para llegar a la información que tienes tú protegida, ¿no? Entonces, hay que trabajar no solamente, como decía, en la parte lógica, sino, por ejemplo, evitar la ingeniería social. Hay red teams que parten de hacer ingeniería social, llamar a María Fernanda y decirle, María Fernanda, tu sistema es un Windows, y tú, sí, ya, tú respondes. Ya con saber cuál es tu sistema operativo, ya me reduje todos los ataques que quería hacer, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad hay como la llamamos cadena de ataque, Cyber Kill Change, y la primera parte es el reconocimiento. Como les decía, así como la administración parte del mundo militar, la ciberseguridad tiene mucho componente militar, ¿no? Entonces el reconocimiento es por quién voy, ¿no? La persona que está aquí en la esquina, eso es lo que hace el reconocimiento. Entonces el Red Team tiene esas capacidades, obviamente nosotros como GMV tenemos esa posibilidad de ayudar a mitigar esas posibles ataques que puedan hacer simulando, o bien sea con equipos o con herramientas, como lo dije ahora en mi presentación, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Quien nos hizo la pregunta y nuestro invitado nos dice que gracias por la respuesta. Aquí tenemos, sin tener en cuenta el factor económico que limita a las organizaciones establecer, ¿qué limita a las organizaciones establecer una estrategia en ciberseguridad? Empiezo yo, Carlos, si te parece. Sí, yo introduzco y tú remachas. Bueno, yo aquí solo puedo hablar de, digamos, de una apreciación personal. Que las empresas de seguridad, tres razones. La primera, porque han sido atacados. La segunda, porque han atacado a su vecino o a sus competidores. Y la tercera, porque existe una ley que le obliga. Este puede ser el punto de partida, ¿no? Y lamentablemente es así. Es decir, tomamos una actitud reactiva ante la ciberseguridad, porque en la inmensa mayoría de los casos queremos prepararnos para algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Y si a esto le añadimos que la ciberseguridad en la inmensa mayoría de las organizaciones ha tenido un nacimiento tecnológico, pues siempre se considera como algo técnico que resuelven los técnicos y que no tiene que ver con negocio. Entonces, esto es algo que tenemos que poco a poco ser capaces de revertir esta situación. ¿Cómo? Pues seguro que a Carlos se le ocurre ahora el dar esos mensajes adecuados al negocio de por qué la ciberseguridad importa y mucho en su cuenta de resultados. Gracias, Javier. Sí, digamos que, como lo presentaba, cada persona dentro de la organización tiene una necesidad, ¿no? Y es verdad que el tema, y yo de las tres que tú comentas, la primera para mí, más allá de que atacaron al amigo, me atacaron a mí, es el cumplimiento. A veces la ciberseguridad no es algo que deseo dentro de una organización, sino que es algo que lo convierto en un gasto. Entonces, si es un gasto, lo que tengo que hacer es reducirlo. Si fuera un costo, o sea, algo que invierto, pues puede ir en aumento. Obviamente, los presupuestos no son infinitos y las organizaciones no tienen todo el dinero. Para mí, yo me centraría, a ver, y eso lo he discutido muchas veces, yo comentaba que hay tres elementos que construyen la ciberseguridad, ¿no? O sea, una estrategia de ciberseguridad. Personas, herramientas y procesos. Yo en este momento estoy más proclive a que tenemos que ayudar a invertir en personas, en las personas, en la reducción digamos, o hacerles entender que son muy importantes dentro de esa estrategia de ciberseguridad y no tratarles como niños pequeños. Realmente muchas de las herramientas que utilizamos basadas en inteligencia artificial o todas las herramientas en la protección de al usuario como alguien, perdón lo que voy a decir, con una limitada capacidad de raciocinio para tomar una decisión. Entonces tengo que llevarle como un gran hermano. Entonces, cuando tengo un presupuesto reducido, no significa que voy a estar desprotegido. De pronto tengo que moverme a generar mejores campañas digamos, de concientización. Por ejemplo, enseñarle que, o sea, que pueda ayudarle a que identifique un phishing, ¿vale? O sea, le puedo mandar correos fraudulentos controlados y hacerle después una encuesta. ¿Te diste cuenta que caíste en una trampa? Y eso te va a permitir mejorar. Son de pronto estrategias que a una organización que tiene un presupuesto muy controlado o reducido, que entiende que la ciberseguridad es importante, pues puede irse por ese camino y podemos, por ejemplo, esa campaña de anti-spam o no sé, que probablemente es el vector más grande de entrada de un atacante dentro de una organización, ¿no? Yo creo a las personas hay que darle su relevancia dentro de la ciberestrategia. Gracias, Carlos y Javier. Tenemos por aquí, frente a los temas de higiene en ciberseguridad, ¿cuáles son los elementos básicos? Bueno, para mí es un tema muy amplio, ¿no? Porque controles de ciberseguridad hay multitudes. Cuando me han hecho preguntas de este tipo o preguntas parecidas, pues yo intento pues, tangibilizarlo en dos, ¿no? Lo primero, yo soy muy machacón con el tema de las vulnerabilidades, ¿no? Porque es el origen de los problemas.
esa mayoría de los problemas, el origen está en las vulnerabilidades. Por lo tanto, el correcto tratamiento de las vulnerabilidades es absolutamente fundamental para tener los sistemas limpios, ¿no? Esa higiene de la que estamos hablando. En España yo digo que un euro invertido en gestión de vulnerabilidades es un euro bien invertido. Así que si tienes la oportunidad de ir por un lado o ir por otro, vete por vulnerabilidades. Y la segunda, pues la capacitación de las personas. Estamos, digamos, un poco machacando sobre el asunto. No es tanto desde la perspectiva de los peligros a los cuales se enfrenta y cómo el mundo peligroso tú tienes que... No, yo soy más creyente en hacerles ver que el comportamiento que ellos tienen en su vida, digamos, real, esos hábitos seguros para autoprotegerse lo pueden aplicar perfectamente al mundo digital de una manera, pues, como un hábito. Okay. Yo también sé que me hablo. Claro, adelante. Precisamente, digamos que hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Yo creo que, y todo el tema de ayudar al usuario a que esas buenas prácticas en su vida normal las lleve a cabo, pues si fuera así de sencillo, yo creo que tendríamos ya la varita mágica para resolver todos los problemas, ¿no? Y quiero hacer un símil, por ejemplo, de lo que nos piden al día de hoy. Oye, utiliza ¿cómo se llama? El tapabocas para el COVID, ¿no? Es un tema de, o deja de fumar, ¿no? Que sabiendo que hay una cosa que te dicen que hagas evita una consecuencia, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad es lo mismo. Y allí, por ejemplo, se están explorando otras visiones totalmente fuera normales de la capacitación, sino entender por qué los usuarios asumen una actitud de riesgo, se llama eso, ¿vale? Y es por qué yo le doy, o sea, no se conecta a una página, no sé, sin HTTPS, ¿no? Que suena muy complejo, sin el candadito. Tú tienes a todas las personas que le dan, o no haga clic, o sea, eso es como Homer Simpson que dice, no firme aquí y firma ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar fuera de la caja, ayudar a que también, y lo estoy diciendo de viva voz porque hace poco dirigí una tesis de maestría precisamente sobre eso, nos quejamos todos los mensajes, en ciberseguridad hay dos mensajes, el del miedo, que viene el lobo que te va a morder, y el otro es que el usuario es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad, pero no hacemos nada, ¿no? No hacemos nada diferente, ¿no? Entonces, hemos escogido el camino de entender por qué el usuario toma esas acciones de riesgo y buscar mecanismos para reducir eso. Volviendo al ejemplo, las cajetillas de cigarrillos, aparece la foto del cáncer, pero nadie deja de fumar. Entonces, ¿qué hacemos para reducir eso? Y llevarlo no solamente a nivel organizativo, sino a nivel campañas públicas, ¿no? O sea, ya hay países donde, así como hay campañas de deja de fumar, hay campañas contra el ciberbullying, y esa higiene que estamos hablando nace de ayudar a concientizar las acciones que probablemente los seres humanos hacemos habitualmente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tenemos a Juan Darío Guzmán. Este es un tema que tiene que ver hoy con el teletrabajo. Entonces nos dice, con las modalidades de teletrabajo y teletrabajo remoto desde casa para las empresas cuyo giro de negocio, ¿cómo articular la ciberseguridad de las empresas con las conexiones a Internet que los colaboradores o teletrabajadores deben tener en sus casas? Es un poquito más larga. No, pero muy buena pregunta. Sí, exacto. Entonces, aquí nos dice, las voy a leer todas. Debe tener en cuenta en sus casas para que todo el ecosistema sea seguro, sin ir en contra de la libertad de cada persona que tiene para navegar a nivel personal por todo el Internet. Es decir, en las empresas hay restricciones y medidas, pero a veces a nivel personal, quizás por un tema cultural, no se acostumbra siquiera a tener un antivirus.
en el computador. ¿Qué es lo que se está usando en muchos casos para acceder remotamente a las secciones de teletrabajo? Bueno, empiezo yo, Carlos. Pues, bueno, se me ha cambiado la pantalla, pero vamos, pero continúo. A ver, yo a la persona que ha hecho esta pregunta, lo que voy a hacer es lo siguiente, si os parece bien. Podemos compartir con todos los asistentes un artículo que escribió nuestra compañera Paula, que es absolutamente experta en todo lo relacionado con ciberseguridad en el entorno de teletrabajo, en la revista de ciberseguridad más prestigiosa en España. Que esto ocurrió en primavera, en la que estaba hablando de los distintos entornos de teletrabajo y de cómo proteger cada uno de ellos en función de las determinadas características, teniendo en cuenta pues, que si hablamos de dispositivos corporativos, si hablamos de dispositivos personales, si hablamos de dispositivos personales dentro de un entorno de ejecución corporativo, es decir, hay 3-4 escenarios en los cuales prefiero remitirme al artículo, lo compartimos y ahí vas a encontrar todas las respuestas. ¿Nos lo vas a compartir aquí en pantalla? No, preferiría entregarlo como parte de la documentación o como agradecimiento a los asistentes por haber estado con nosotros. Excelente, Javier. Muchas gracias. Perfecto. Digamos que en esa línea ya es como colorario de lo que dice Javier. Cuando a todas las organizaciones, igualmente la nuestra, cuando llegó los planes de, digamos, de irnos a teletrabajo, tuvo un plan para determinar lo correcto y lo incorrecto del uso de este tipo de conectividades. Y nació de allí un servicio que tenemos nosotros, que muchas organizaciones nos lo demandaron, y era, dime si realmente mis sistemas de conectividad son correctos o están bien. Y les hemos ayudado, o sea, son algo como un servicio de chequeo express que le decimos a la gente o a las organizaciones, tu organización está bien, ¿vale? O sea, está cumpliendo y ese vector probablemente no es una brecha de seguridad, esas conectividades. Ahora, con el tema de entender por dónde tiene el uso del Internet dentro de casa, pues voy a hablar un tecnicismo, es a través de las VPNs, ¿no? Yo me conecto a mi red de trabajo habitualmente por una conexión segura. Las configuraciones te van a ayudar a que lo que no es corporativo no viaje a mi red corporativa, por ejemplo, conectarme, no sé, a YouTube, por decir algo, ese tráfico se quede dentro de la red del usuario. Creo que cuando uno alinea la estrategia de ciberseguridad, ya materializa la acción al administrador que le dice qué debes hacer y qué no debe hacer cuando el usuario se conecte a ese canal seguro, ¿no? Eso es un poco respetando los derechos que tiene cada usuario dentro de su propia red particular, ¿no? Que es un tema que también es importante porque desafortunadamente las brechas de seguridad nacen, lo que les decía en mi charla, de mi propio computador, ¿vale? Probablemente yo estoy en casa en mi computador y tengo una sensación de confianza y un malware se puede mover de mi computador a la red local y puede detener una industria completa, ¿no? Entonces, es esa concientización que yo le doy al usuario respetando su ámbito local de conectividad, ¿no? Bueno, pues Javier y Carlos, yo creo que ha sido súper nutrida esta conversación sobre ciberseguridad. Hemos tenido a más de 100 personas conectadas y acompañándonos el día de hoy. Es un tema bastante largo, pero pues aquí quedamos con unos pinitos y con una empresa experta que nos puede asesorar obviamente en estos temas. Les agradecemos mucho a GMB por haberse conectado hoy, por haber compartido todo este conocimiento con APD. Javier desde España, miles de gracias. Carlos Alfonso, gracias por tu expertise. A Oscar no lo veo, pero debe estar por aquí también cerquita de nosotros. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Recibirán de parte nuestra las memorias que GMB nos va a compartir junto con estos artículos que nos mencionó Javier.
incluso uno de los participantes nos pedía que si podíamos compartirles los links que en principio, Carlos, nos compartiste en tus slides 3 y 4. Perfecto, sí. Pues, muchas gracias. También les enviaremos una encuesta para que nos compartan sus, pues, sus apreciaciones y sobre todo para seguir nutriendo estos espacios y encuentros que realizamos con frecuencia gracias a nuestros asociados. Les deseamos entonces una feliz mañana, un feliz resto de día y miles de gracias por este espacio de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. María Fernanda, APD, muchas gracias.